Prefacio por Julio Medina V. La hora presente es gravísima para la humanidad y hay que hablar claro y recio en estos momentos en que todas las religiones, sectas, escuelas, logias, creencias, órdenes, clanes, partidos políticos y naciones viven en lucha terrible buscando su propia supervivencia. Es la hora del ser y del no ser de la filosofía. Este es un instante decisivo para la humanidad. Por lo tanto, nos toca hablar con claridad para poder prestar ayuda inmediata a los que quieren hacerse asistentes a la sala de la sabiduría divina. Antes del gran diluvio universal se le dio a la humanidad un arca de salvación y muy pocos la aprovecharon. Así lo demuestra la enseñanza bíblica. Hoy, como en aquellos tiempos, un nuevo capitán dio la voz de alerta, el venerable maestro Samael Aunouye, quien ha puesto en nuestras manos una nueva arca de la alianza para que nos podamos salvar de la espantosa borrasca que se aproxima. Nosotros ya somos náufragos. Se nos ha tendido una tabla de salvación. Esa tabla o arca de salvación es el gran arcano. Aquí tenéis la doctrina del Salvador del mundo. La humanidad ya conoció al Cristo histórico y ahora debe conocer al Cristo en sustancia, el cual vive y palpita en el fondo mismo de nuestro sistema seminal. En esta obra nos enseña el maestro Samael Aunouye Kalki Avatara de la nueva era de Acuario, que la redención del hombre está en el sexo. Nos habla con asombrosa claridad de los grandes misterios del sexo. Nos muestra en todos los libros sagrados de las grandes religiones del mundo cómo allí se encuentra en forma muy velada esa gran sabiduría. Con Biblia en mano nos demuestra esta grandiosa sabiduría, nos muestra cómo ese libro sagrado, que es una joya de ciencia oculta, principia en el Génesis, hablando del sexo y termina en el Apocalipsis, hablando del sexo, la era de Acuario, que será totalmente espiritual. La mujer es la vestal del templo divino. Nuestra esposa sacerdotisa es la vestal de nuestro templo interno. El hombre es un sacerdote que oficia en el templo del amor. La sacerdotisa prende los fuegos sagrados. Esos fuegos son enteramente sexuales. Nuestra propia esposa sacerdotisa es el mismo Atanor que tanto buscaron los alquimistas y luego enseñaron con suma cautela, porque la humanidad no estaba madura para recibir esa sabiduría. Con la muerte de Jesús, el Cristo, se rasgó el velo del templo. Ahora, con la venida del avatar de Acuario se abrió de par en par ese velo y la presente humanidad podrá conocer los profundos misterios del sexo. Con estas fuerzas se hace un coloso y con ellas podrá despertar las maravillas que tiene dormidas o encadenadas, en la misma forma en que hoy la ciencia materialista ha despertado las terribles fuerzas del átomo y conseguido el progreso material. Se necesitó que el hombre presenciara todas estas maravillas y así rompiera todos sus tabúes y se hiciera asequible para las nuevas conquistas. El matrimonio fue constituido por nuestro Señor el Cristo. A él pertenece la sabiduría del amor y hasta ahora el hombre no lo ha comprendido. Apenas sabe gozar de algunas de sus manifestaciones. La sabiduría del gran arcano permaneció oculta por muchos siglos. No se pudo hablar de ella con tanta claridad, pero hoy nosotros la vertimos aún con más claridad para que en el lector no exista duda alguna. En el campo físico, a las distintas combinaciones de la materia se las llama química. En ocultismo o esoterismo, cuando una materia se transforma en otra se le llama transmutación o sea cambio de forma. Por ejemplo, el cambio que sufre la hierba o pasto cuando pasa por el estómago de la vaca y se transformada en leche. Eso es alquimia. El hombre actual tiene conocimientos exactos del poder germinativo de la semilla o simiente. Públicamente 4 habla de todas las simientes menos de la simiente humana, porque ese es el punto neurálgico del cual no se puede hablar porque libera al hombre de la esclavitud y del esclavo viven todos los amos. Hay 2 clases de doctrinas, la doctrina del ojo y la doctrina del corazón. La doctrina del corazón se nutre del amor y nos enseña la sabiduría de la transmutación o castidad científica. Esa sabiduría de la castidad se conoce en el cuerpo de la doctrina católica cristiana con el nombre de no fornicar y constituye el 6º mandamiento de la ley de Dios. La doctrina del ojo se nutre de teorías y enriquece al intelecto. La una nos conduce a la sabiduría humana y la otra a la sabiduría divina. La una nos convierte en buscadores de la sala y la otra en asistentes a la sala de la sabiduría divina. Un cuerpo de doctrina nos animaliza, el otro nos diviniza. Nosotros hablamos de la fuerza sexual porque realmente es una terrible fuerza. La pérdida de esa fuerza en el ser humano trajo como consecuencia la pérdida de la fuerza moral, y cuando hablamos públicamente de ella se nos vienen, armas en ristre, los pontífices de todas las creencias y los dueños de todos los esclavos del mundo.
Pero vamos a hablar claro a las gentes sensatas y claro a los moralistas equivocados que tanto se ruborizan cuando hablamos de la majestad del sexo. Ellos ya no pueden tapar el cielo con las manos porque, cuando una ley cósmica entra en acción, ay de los oponentes. ¿Por qué serán arrasados? La humanidad del futuro deberá conocer la divinidad del sexo. Eso ya nadie podrá evitarlo. Te mostraremos, caro lector, físicamente lo que es esa fuerza sexual para darte aliento en tus propósitos de enmienda. Entre las aves de corral todos conocemos al gallo y la gallina. También conocemos los gallos de pelea. Son de poco peso y de poco tamaño. El gallo de pelea requiere un adiestramiento especial. Los galleros desde pequeño le ponen una cuerda y lo atan a una estaca o palo. El objeto de la amarrada es evitar que el gallo de pelea se una con hembras de su especie. Así crece el pequeño pollo hasta convertirse en gallo. Este pequeño animal no conoce de transmutación, pero en cambio se opera en él la absorción de su propia simiente y con esa terrible fuerza se hace un coloso lleno de energía y valiente. Cuando por cualquier motivo ese gallo de pelea, que a la fuerza lo han hecho casto, se mete en el gallinero donde hay un gallo fornicario, en minutos le da muerte, aun cuando pese 5 veces más que él. Es que el fornicario siempre será sucio, pestilente y cobarde. Todo animal fornicario es hediondo, aun las aves cuando son fornicarias como en el caso del gallo. Para ese coloso los hombres le hacen las galleras o lugares de luchas. Allí pagan bien caro los que miran la pelea de esos guerreros hasta la muerte. Los toros de lidia desde poca edad son separados de las hembras. Ellos se hacen adultos sin tocar hembra. Allí se opera también la absorción de su propio semen, porque esa bestia no conoce de transmutación que es capacidad del ser humano, de manera que aun siendo un acto enteramente animal, el beneficio que recibe aquel macho no tiene igual. Se cría con una bella estampa, lleno de fiereza y agilidad. Su pelo brilla y su costo supera al novillo de mercado. Los hombres le construyen circos que valen millones y cuando lidian a uno de esos colosos, las 6 gentes pagan lo que les pidan por verlos morir como valientes. El hombre produce fuerza moral, pero esta fuerza también se pierde con la fornicación. He ahí por qué hay tanta irresponsabilidad moral y los señores moralistas fornican en privado y escriben libros y nuevos textos sin saber dónde es que se encuentra el mal. Si un solo espermatozoide tiene el poder de crear un cuerpo tan perfecto como es el del ser humano, ¿qué no haremos nosotros con los millones que nos reservamos para darnos luz y sabiduría a nosotros mismos? Hoy millones de hombres están cayendo ciegos al abismo y esos ciegos se guían unos a otros pero siempre en dirección al abismo. Los hombres buenos de todas las creencias solo son sombras buenas, pero sombras, porque les falta la luz crística que vive y palpita en el fondo mismo de nuestro propio sistema seminal. Esa luz interna nos conducirá algún día hasta el Padre muy amado. El Cristo nuestro Señor nos dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Conoce, caro lector, el esoterismo crístico. Agárrate de esta tabla de salvación y no cambies, como Esaú, los derechos de la progenitura por un plato de lentejas, porque los tiempos del fin han llegado y no hay tiempo que perder. Con Cristo o con Yahvé, con Dios o con el diablo, con la luz o con las tinieblas, con el bien o con el mal, con la vida o con la muerte, con las escuelas internas o con las externas. Con Samael Aunuye o contra él. El matrimonio perfecto y el Cristo cósmico constituyen la síntesis de todas las religiones, escuelas, órdenes, sectas, logias, yogas, etc., etc., etc. Es lástima en verdad, que tantos que hallaron la síntesis práctica, se hayan salido de ella para caer en el intrincado laberinto de las teorías. Cuenta la tradición que en el centro del laberinto existía la síntesis, es decir, el lábaro del templo. La palabra laberinto viene etimológicamente de la palabra lábaro. Este último era un hacha de doble filo, símbolo de la fuerza sexual masculino-femenina. Realmente quien encuentra la síntesis, comete la más grande de las tonterías cuando se sale del centro y se regresa a los complicados corredores de todas las teorías que forman el laberinto de la mente. Cristo y la magia sexual representan la síntesis religiosa. Si hacemos un estudio comparativo de religiones, descubriremos que en el fondo de todas las escuelas, religiones y sectas esotéricas, existe el falismo. Recordemos a Peristera, ninfa del cortejo de Venus transformada en paloma por el amor. Recordemos a la Venus virtuosa, recordemos las procesiones del dios Príapo en la vieja Roma augusta de los Eisars, cuando las sacerdotisas de los templos llenas de éxtasis portaban majestuosamente un enorme falo de madera sagrada.
Con justa razón dice Freud, el fundador del psicoanálisis, que las religiones tienen origen sexual. Hemos escrito este libro con entera claridad. Hemos develado lo que estaba velado. Quien quiera ahora realizarse a fondo, bien puede hacerlo, aquí está la guía, aquí está la enseñanza completa. Ya he sido vejado, humillado, calumniado, perseguido, etc. Por enseñar la senda del matrimonio perfecto. Eso no me importa. En principio me dolían muchísimo las traiciones y calumnias, ahora me he vuelto de acero, y las calumnias y traiciones ya no me duelen. Sé demasiado que la humanidad odia la verdad y aborrece mortalmente a los profetas. Así pues, es apenas normal que a mí me odien por haber escrito este libro. Una sola cosa perseguimos, una meta, un objetivo, la cristificación. Es necesario que cada hombre se cristifique. Es necesario encarnar al Cristo. En este libro hemos levantado el velo de los misterios crísticos. Hemos explicado lo que es el principio crístico. Hemos invitado a todos los seres humanos a seguir la senda del matrimonio perfecto para lograr la cristificación. Hemos explicado que Cristo no es un individuo, sino un principio universal cósmico impersonal que debe ser asimilado por cada hombre mediante la magia sexual. Naturalmente todo esto escandaliza a los fanáticos, pero la verdad es la verdad y tenemos que decirla aun cuando nos costara la vida. Aquellos pocos bien comprensivos deben estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 3 en los versículos que van desde el 1 hasta el 21. Allí encontrará el devoto del matrimonio perfecto, pura y legítima magia sexual enseñada por Jesús. Es claro que la enseñanza está en clave, pero el entendido entenderá intuitivamente la moderna humanidad ha cometido el error de separar al gran Maestro Jesús de todos sus antecesores que como él también se cristificaron. Esto ha perjudicado a la humanidad actual. Necesitamos comprender cada vez mejor que todas las religiones son únicamente una sola religión. María, la madre de Jesús, es la misma Isis, Juno, Demeter, Ceres, Maya, etc. La madre cósmica o Kundalini, fuego sexual, del cual nace el Cristo cósmico siempre. La María Magdalena es la misma Salambo, Matra, Istar, Astarte, Afrodita y Venus con la cual tenemos que practicar magia sexual para despertar el fuego. Los mártires, santos, vírgenes, ángeles y querubines son los mismos dioses, semidioses, titanes, diosas, sílfides, cíclopes y mensajeros de los dioses en las mitologías paganas. Todos los principios religiosos del cristianismo son paganos, y cuando las formas religiosas actuales desaparezcan, sus principios serán asimilados por las nuevas formas religiosas del futuro. Es necesario comprender lo que son las Inmaculadas Concepciones. Es necesario saber que solo con el matrimonio perfecto nace el Cristo en el corazón del hombre. Es urgente despertar el fuego del Kundalini o fuego del Espíritu Santo para encarnar el Cristo. Quien despierta el Kundalini se transforma como Ganímedes en el águila del Espíritu para subir al Olimpo y servir de copero a los dioses inefables. Es lamentable que los sacerdotes católicos hayan destruido tanto documento y tanto tesoro valioso de la antigüedad. Afortunadamente no todo lo pudieron destruir. Durante la Edad del Renacimiento fueron descubiertos por valientes sacerdotes algunos libros maravillosos. Así, Dante Alighieri, Boccaccio, Petrarca, Erasmo, etc. Lograron traducir, a pesar de las persecuciones del clero, obras tan famosas como La Ilíada y La Odisea, de Homero, verdaderos libros de ciencia oculta y magia sexual. También tradujeron La Eneida, de Virgilio, la Teogonía, los Trabajos y los Días, de Hesiodo, Metamorfosis, de Ovidio y demás escritos de Lucrecio, Horacio, Tíbulo, Tito Livio, Tácito, Apuleyo, Cicerón, etc., etc. Todo es gnosticismo puro. Realmente es lamentable cómo algunos ignorantes abandonan la gnosis para seguir sistemas y métodos que ignoran la magia sexual y el matrimonio perfecto. Nosotros hemos investigado todos los grandes tesoros gnósticos, hemos escudriñado en el fondo de todas las religiones arcaicas, hemos hallado la clave suprema de la magia sexual en el fondo de todos los cultos. Ahora le entregamos este tesoro, esta llave a la humanidad doliente. Muchos leerán este libro pero pocos lo comprenderán. Capítulo primero. El amor. Dios como Padre es sabiduría. Dios como Madre es amor. Dios como Padre reside en el ojo de la sabiduría. El ojo de la sabiduría se halla situado en el entrecejo. Dios como amor se halla en el templo corazón.
Sabiduría y amor son dos columnas torales de la Gran Logia Blanca. Amar, cuán bello es amar. Solo las grandes almas pueden y saben amar. El amor es ternura infinita. El amor es la vida que palpita en cada átomo como palpita en cada sol. El amor no se puede definir porque es la divina madre del mundo. Es eso que adviene a nosotros cuando realmente estamos enamorados. El amor se siente en lo hondo del corazón. Es una vivencia deliciosa. Es un fuego que consume, es vino divino, delirio del que lo bebe. Un simple pañuelito perfumado, una carta, una flor, promueven en el fondo del alma tremendas inquietudes íntimas, éxtasis exóticos, voluptuosidad inefable. Nadie ha podido jamás definir el amor. Hay que vivenciarlo, hay que sentirlo. Solo los grandes enamorados saben realmente qué es eso que se llama amor. El matrimonio perfecto es la unión de dos seres que verdaderamente saben amar. Para que haya verdaderamente amor se necesita que el hombre y la mujer se adoren en todos los 7 grandes planos cósmicos. Para que haya amor se necesita que exista una verdadera comunión de almas en las 3 esferas de pensamiento, sentimiento y voluntad. Cuando los dos seres vibran afines en sus pensamientos, sentimientos y voliciones, entonces el matrimonio perfecto se realiza en los 7 planos de conciencia cósmica. Existen personas que se hallan casadas en los planos físico y etérico, pero en el astral no lo están. Otras están casadas en los planos físico, etérico y astral, pero no lo están en el plano mental. Cada cual piensa a su manera. La mujer tiene una religión y el hombre otra, no están de acuerdo en lo que piensan, etc., etc., etc. Existen matrimonios afines en los mundos del pensamiento y del sentimiento, pero absolutamente opuestos en el mundo de la voluntad. Esos matrimonios chocan constantemente, no son felices. El matrimonio perfecto debe efectuarse en los 7 planos de conciencia cósmica. Existen matrimonios que no llegan ni siquiera hasta el plano astral. Entonces no existe ni siquiera la atracción sexual. Esos son verdaderos fracasos. Esa clase de matrimonios se fundamentan exclusivamente en la fórmula matrimonial. Algunas personas están viviendo vida matrimonial en el plano físico con determinado cónyuge, y en el plano mental viven vida conyugal con otro cónyuge diferente. Rara vez encontramos en la vida un matrimonio perfecto. Para que haya amor, se necesita que haya 22 afinidad de pensamientos, afinidad de sentimientos y voluntades. Donde existe el cálculo aritmético, no hay amor. Desgraciadamente en la vida moderna el amor huele a cuenta de banco, a mercancías y a celuloide. En aquellos hogares donde solo existen sumas y restas, no existe el amor. Cuando el amor se hilde del corazón, difícilmente regresa. El amor es un niño muy esquivo. El matrimonio que se realiza sin amor únicamente sobre bases de interés económico o social es realmente un pecado contra el Espíritu Santo. Esa clase de matrimonios fracasa inevitablemente. Los enamorados a menudo confunden al deseo con el amor, y lo peor del caso es que se casan creyéndose enamorados. Consumado el acto sexual, satisfecha la pasión carnal, viene entonces el desencanto, queda la terrible realidad. Los enamorados deben autoanalizarse a sí mismos antes de casarse para saber si realmente están enamorados. La pasión se confunde fácilmente con el amor. El amor y el deseo son absolutamente opuestos. Aquel que verdaderamente está enamorado es capaz de dar hasta la última gota de sangre por el ser adorado. Examínate a ti mismo antes de casarte. ¿Te sientes capaz de dar hasta la última gota de sangre por el ser que adoras? ¿Serías capaz de dar tu vida para que el ser adorado viviese? Reflexiona y medita. Existe verdadera afinidad de pensamientos, sentimientos y voluntades con el ser que tú adoras. Recuerda que si esa afinidad completa no existe, entonces tu matrimonio, en vez del cielo, será un verdadero infierno. No te dejes llevar del deseo. Matad no solamente el deseo, sino hasta la sombra misma del árbol tentador del deseo. El amor comienza con un relámpago de simpatía deliciosa, se substancializa con la ternura infinita, y se sintetiza en suprema adoración. Un matrimonio perfecto es la unión de dos seres que se adoran absolutamente. En el amor no existen proyectos ni cuentas de banco. Si tú estás haciendo proyectos y cálculos, es porque no estás enamorado. Reflexiona antes de dar el gran paso. ¿Realmente estás enamorado? Cuídate de la ilusión del deseo. Recuerda que la llama del deseo consume la vida, y queda entonces la tremenda realidad de la muerte. Contempla los ojos del ser que adoras,
piérdete entre la dicha de sus pupilas, pero si quieres ser feliz, no te dejes llevar del deseo. No confundas hombre enamorado, el amor con la pasión. Autoanalízate profundamente. Es urgente saber si ella te pertenece en espíritu. Es necesario saber si sois completamente afín con ella en los tres mundos de pensamiento, sentimiento y voluntad. El adulterio es el resultado cruel de la falta de amor. La mujer verdaderamente enamorada preferiría la muerte antes que el adulterio. El hombre que adultera no está enamorado. Capítulo 2. El Hijo del Hombre. Dios es amor, y su amor crea, y vuelve nuevamente a crear. Las palabras deliciosas del amor conducen al beso ardiente de la adoración. El acto sexual es la real consubstancialización del amor, en el tremendo realismo psicofisiológico de nuestra naturaleza. Cuando un hombre y una mujer se unen sexualmente, algo se crea. En esos instantes de suprema adoración él y ella son realmente un solo ser andrógino con poderes para crear como los dioses. Los Elohim son varón y varona. El hombre y la mujer unidos sexualmente durante el éxtasis supremo del amor, son realmente un Elohim terriblemente divino. En esos instantes de unión sexual estamos realmente en el laboratorium oratorium de la santa alquimia. Los grandes clarividentes pueden ver en esos momentos a la pareja sexual, envuelta en esplendores terriblemente divinos. Hemos penetrado entonces en el sanctum regnum de la alta magia. Con esas fuerzas espantosamente divinas podemos desintegrar el diablo que llevamos dentro, y transformarnos en grandes hierofantes. Conforme el acto sexual se prolonga, a medida que aumentan las caricias deliciosas del éxtasis adorable, se siente una voluptuosidad espiritual encantadora. Entonces nos estamos cargando de electricidad y magnetismo universal, terribles fuerzas cósmicas E26 acumulan en el fondo del alma, centellean los chakras del cuerpo astral, las fuerzas misteriosas de la Gran Madre Cósmica circulan por todos los canales de nuestro organismo. El beso ardiente, las caricias íntimas, se transforman en notas milagrosas que resuenan conmovedoras entre el aura del universo. No tenemos cómo explicar aquellos momentos de gozo supremo. Se agita la serpiente de fuego, se avivan los fuegos del corazón y centellean llenos de majestad en la frente de los seres unidos sexualmente, los rayos terribles del Padre. Si el hombre y la mujer saben retirarse antes del espasmo, si tuvieran en esos momentos de gozo delicioso fuerza de voluntad para dominar al ego animal, y si luego se retirasen del acto sin derramar el semen, ni dentro de la matriz, ni fuera de ella, ni por los lados, ni en ninguna parte, habrían cometido un acto de magia sexual. Eso es lo que se llama en ocultismo el arcano AZF. Con el arcano AZF podemos retener toda esa luz maravillosa, todas esas corrientes cósmicas, todos esos poderes divinos. Entonces se despierta el Kundalini, el fuego sagrado del Espíritu Santo en nosotros, y nos convertimos en dioses terriblemente divinos. Pero cuando derramamos el semen, las corrientes cósmicas se funden entre las corrientes universales y penetran en el alma de los dos seres una luz sanguinolenta, las fuerzas luciféricas del mal, el magnetismo fatal. Entonces Cupido se aleja llorando, se cierran las puertas del Edén, el amor se convierte en desilusión, viene el desencanto, queda la negra realidad de este valle de lágrimas. Cuando sabemos retirarnos antes del espasmo sexual, despierta la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Los cabalistas nos hablan de la novena esfera. La novena esfera de la cábala es el sexo. El descenso a la novena esfera fue, en los antiguos misterios, la prueba máxima para la suprema dignidad del hierofante. Jesús, Hermes, Buda, Dante, Zoroastro, etc. Tuvieron que descender a la novena esfera para trabajar con el fuego y el agua, origen de mundos, bestias, hombres y dioses. Toda auténtica y legítima iniciación blanca comienza por allí. El Hijo del Hombre nace en la novena esfera. El Hijo del Hombre nace del agua y del fuego. Cuando el alquimista ha completado su trabajo en el magisterio del fuego recibe la iniciación venusta. El desposorio del alma con el Cordero es la fiesta más grande del alma. Aquel gran Señor de luz entra en ella. Él se humaniza, ella se diviniza. De esta mezcla divina y humana deviene eso que con tanto acierto llama el adorable, el Hijo del Hombre. El triunfo máximo de la suprema adoración es el nacimiento del Hijo del Hombre en el pesebre del mundo. El hombre y la mujer amándose mutuamente son 28 verdaderamente dos arpas de milagrosas armonías, un éxtasis de gloria, aquello que no se puede definir porque si se define se desfigura. Eso es amor. El beso es la consagración profundamente mística de dos almas que se adoran,
y el acto sexual es la llave con la cual nos convertimos en dioses. Dioses, ¡ay Dios! Sabed vosotros los que os amáis verdaderamente que Dios es amor. Amar, cuán bello es amar. El amor se alimenta con amor, solo con amor son posibles las bodas de la alquimia. Jesús el bien amado, alcanzó la iniciación venusta en el Jordán. En instantes del bautismo, el Cristo entró dentro del adorable Jesús por la glándula pineal. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. Al que sabe la palabra da poder, nadie la pronunció, sino solamente aquel que lo tiene encarnado. En el Apocalipsis, el santo de la revelación nos describe al Hijo del Hombre, al Hijo de nuestros besos, con los siguientes versículos: yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, el Verbo, que decía: yo soy el Alfa y Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Efeso, el centro magnético del coxis, y a Esmirna, el centro magnético de la próstata, y a Pérgamo, el plexo solar situado en la región del ombligo, y a Tiatira, el centro magnético del corazón, y a Sardas, el centro magnético de la laringe creadora, y a Filadelfia, el ojo de la sabiduría, el centro de la clarividencia situado entre las dos cejas, y a la Odisea, la corona de los santos, centro magnético de la glándula pineal. Y me volví a ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi 7 candelabros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, la túnica de lino blanco de todo maestro. La túnica de gloria. Los 7 candelabros que vio el santo de la revelación son las 7 iglesias de la médula espinal. Y su cabeza, y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve. Y sus ojos como llama de fuego. Siempre inmaculado y puro. Y sus pies semejantes al latón fino, ardientes como un horno. Y su voz como ruido de muchas aguas. Las aguas humanas, el semen. Y tenía en su diestra 7 estrellas, los 7 ángeles que gobiernan las 7 iglesias de la médula espinal. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, el Verbo. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Y el que vivo y he sido muerto y he aquí que vivo por siglos de siglos. Amén. Tengo las llaves del infierno y la muerte. Cuando el Cristo interno entra en el alma se transforma en ella. Él se transforma en ella, y ella en él. Él se humaniza y ella se diviniza. De esta mezcla alquimista divina y humana, deviene eso que con tanto acierto llamó nuestro adorable Salvador, el Hijo del Hombre. Los alquimistas dicen que debemos transformar a la luna en sol. La luna es el alma. El sol es el Cristo. La transformación de la luna en sol, solo es posible con el fuego, y este, solo se enciende con el connubio amoroso del matrimonio perfecto. Un matrimonio perfecto es la unión de 2 seres, uno que ama más, y otro que ama mejor. El Hijo del Hombre nace del agua y del fuego. El agua es el semen. El fuego es el espíritu. Dios resplandece sobre la pareja perfecta. El Hijo del Hombre tiene poder sobre el fuego flamígero, sobre el aire impetuoso, sobre las embravecidas olas del océano y sobre la perfumada tierra. El acto sexual es muy terrible. Con justa razón dice el Apocalipsis: al que venciere le haré columna del templo de mi Dios, y no saldrá más de allí. Capítulo 3. La gran batalla. En Jeremías capítulo 21, versículo 8, se lee: he aquí que yo pongo delante de vosotros 2 caminos, el de la vida y el de la muerte. El hombre y la mujer pueden utilizar el contacto sexual y las delicias del amor y de los besos para convertirse en dioses o en demonios. Desde el amanecer de la vida existe una gran batalla entre los poderes de la luz y los poderes de las tinieblas. La raíz secreta de esa batalla está en el sexo. Existe la correcta interpretación de los misterios del sexo: los magos blancos nunca derraman el semen. Los magos negros siempre derraman el semen. Los magos blancos hacen subir la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes por el canal medular. Los magos negros hacen descender la culebra hacia los infiernos atómicos del hombre. Los dioses y los demonios viven en eterna lucha. Los dioses defienden la doctrina de la castidad. Los demonios odian la castidad. En el sexo está la raíz del conflicto entre dioses y demonios. La gran batalla se realiza en la luz astral.
La luz astral es el depósito de todas las formas pasadas, presentes y futuras de la gran naturaleza. La luz astral es el azoe y la magnesia de los viejos alquimistas, el dragón volador de Medea, el Inri de los cristianos, el tarot de los bohemios. La luz astral es un fuego terriblemente sexual desprendido del nimbo del Sol y fijado en la Tierra por la fuerza de la gravedad y el peso de la atmósfera. El Sol es quien atrae y repele esa luz 32 encantadora y deliciosa. La luz astral es la palanca de Arquímedes. El viejo sabio dijo: dadme un punto de apoyo y moveré el universo. El semen es el astral líquido del hombre. En el semen está la luz astral. El semen es la llave de todos los poderes y la clave de todos los imperios. La luz astral tiene dos polos, uno positivo, otro negativo. La serpiente subiendo es positiva. La serpiente bajando, es negativa. Cuando sube, es la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto. Cuando baja, es la serpiente tentadora del Edén. Cuando sabemos adorar y besar con ternura infinita y suprema castidad, la serpiente sube. Cuando gozamos ardientemente de la lujuria y derramamos la copa, la serpiente se precipita embriagada por la locura, hacia los infiernos atómicos del hombre. En la región de la luz moran los seres que se adoran. En la región de las tinieblas viven las almas que se embriagan con el cáliz de la lujuria, y que después de haberse embriagado derraman la copa. Esas almas se consumen entre el fuego de su propia lujuria. La tierra está dirigida por Cristo y Yahvé, quienes viven en eterna lucha. Cristo es el jefe de los dioses. Yahvé es el jefe de los demonios. Yahvé es aquel demonio terriblemente perverso que tentó a Cristo en la montaña y tentándole le decía: Itababo. Todos estos reinos del mundo te los entregaré si te arrodillas y me adoras. Y Cristo le decía: Satán, Satán, escrito está, al Señor tu Dios no tentarás y solo a él obedecerás. Yahvé es un ángel caído terriblemente perverso. Yahvé es el genio del mal. Cristo es el jefe de la gran logia blanca, y Yahvé, su antítesis, es el jefe de la gran logia negra. Los poderes de la luz y de las tinieblas viven en eterna lucha, y esa lucha tiene su raíz en el sexo. El semen es el campo de batalla. En el semen luchan a muerte los ángeles y los demonios. El hueso medular del gran conflicto entre ángeles y demonios es el sexo. Allí está el problema. Allí está la raíz de todas las doctrinas blancas y negras. Cristo tiene su programa de acción. Yahvé tiene el suyo. Los escogidos siguen al Cristo. La gran mayoría de seres humanos sigue fanáticamente a Yahvé. Empero todos se esconden detrás de la cruz. En la luz astral se combaten mutuamente las columnas de ángeles y demonios. Frente a cada ángel existe un demonio. Todo ser humano tiene su doble. He ahí uno de los misterios de las almas gemelas. Los lamas dicen que Devadet fue hermano y rival de Buda. Es el rey del infierno. El doble es semejante en todo a su doble. Los dobles son análogos, tienen las mismas tendencias, con las diferencias de las analogías de los contrarios. Frente a un astrólogo blanco existe un astrólogo negro. Si un maestro enseña magia sexual blanca, su doble enseñará magia sexual negra. Los dobles son semejantes en todo, pero antitéticos. La fisonomía y cuerpo de los dobles son semejantes porque son gemelos. Este es uno de los grandes misterios del ocultismo. Cada alma blanca tiene un 34 doble negro, un alma contraria que antagoniza y combate. El amor y el contraamor se combaten mutuamente. Anael es el ángel del amor. Lilith es su doble tenebroso. Lilith representa al contraamor. En los antiguos tiempos, el gran teurgo jámblico invocó a estos dos genios, y entonces de un río salieron dos niños, el amor y el contraamor, Eros y Anterous, Anael y Lilith. Las multitudes que presenciaron el milagro de Jámblico se postraron ante el gran teurgo. El discípulo de la rocallosa senda que conduce al nirvana se llena de éxtasis cuando tiene la dicha de contemplar a Anael, el ángel del amor. Anael se presenta ante sus invocadores que lo saben llamar: Anael es un hermoso niño de la aurora. En presencia del ángel del amor sentimos regresar a la perdida inocencia del Edén. El cabello de Anael parece una cascada de oro cayendo sobre sus hombros alabastrinos. El rostro del ángel del amor tiene el color sonrosado de la aurora. Anael viste con túnica blanca y es de una belleza indescriptible. Anael es el ángel de la música y del amor, el ángel de la belleza y la ternura, el delicioso cupido de los enamorados, el éxtasis de toda adoración. Lilith, el hermano rival de Anael, es su antítesis fatal.
Es un niño terriblemente maligno. Es el ángel infernal de todas las grandes decepciones amorosas. Es un monarca de los infiernos atómicos del hombre. Lilith no puede resistir la mirada del ángel del amor, pero es la sombra de ese ángel. Lilith tiene la presencia de un niño terriblemente maligno. Los cabellos de Lilith desordenados y desteñidos, su rostro de malignidad, y su túnica con colores negro y azul nos hablan con entera claridad de un mundo de crueldad y amargura. Anael representa al rayo positivo de Venus. Lilith representa al rayo negativo de Venus. Las tradiciones de los grandes cabalistas dicen que Adán tenía dos esposas, Lilith y Naema. Lilith es la madre de los abortos, pedrerismos, degeneración sexual, homosexualismos, infanticidios, etc., etc. Naema es la madre del adulterio. Naema seduce con el encanto de su belleza y de su virginidad. Cuando un hombre es infiel a su esposa que le han dado los señores de la ley, recibe una marca luciferina entre las dos cejas. Cuando el hombre se casa con una mujer que no le pertenece, cuando realiza un matrimonio violatorio de ley es fácil reconocer el error, porque el día de la boda, la novia aparece calva. Se cubre tanto la cabeza con el velo, que no se le ve el cabello. Esto lo hace la mujer en forma instintiva. El cabello es el símbolo del pudor en la mujer, y en las bodas de Naema se prohíbe usar el cabello. Esa es la ley. Los ángeles de luz y los ángeles de tinieblas viven en eterna lucha. En el sexo está la raíz de la gran batalla entre los poderes de la luz y de las tinieblas. Todo planeta tiene dos polaridades de acuerdo con la gran ley. El rayo positivo de Marte está representado 36 por Elohim Yaibe. El rayo negativo de Marte está representado por el doble de este Elohim. Ese doble se llama Andramelech. El perverso demonio Andramelech está reencarnado ahora en la China. El jefe supremo del rayo positivo de la luna es Jehová. Chabajot es exactamente su antítesis, su hermano rival. Jehová dirige el rayo positivo de la luna. Chabajot dirige el rayo negativo de la luna. Jehová enseña la magia sexual blanca. Chabajot enseña la magia sexual negra. Existen dos lunas. La luna blanca y la luna negra. En las dos lunas se hallan representadas las fuerzas femeninas universales de la sexualidad. La creación deviene de los procesos evolutivos del sonido. El sonido es la expresión de la sexualidad. Los ángeles crean con el poder sexual de la laringe creadora. El sonido primordial inmanifestado, a través de sus incesantes procesos evolutivos, llega a convertirse en formas energéticas de materia densa estabilizada. El sonido primordial inmanifestado es la sutil voz. El sonido primordial contiene en sí mismo las fuerzas sexuales masculino-femeninas. Estas fuerzas se multiplican y complican conforme descendemos en los abismos difíciles de la materia. El polo positivo del sonido es la fuerza maravillosa que nos atrae hacia el absoluto inmanifestado donde solo reina la felicidad. El polo negativo del sonido es la fuerza tenebrosa que nos atrae a este valle de amarguras. El polo positivo es solar, crístico, divinal. El polo negativo es lunar y está representado por la luna. La sombra de la luna blanca es Lilith. El origen de la fornicación está en Lilith. El origen de la individualidad separada está en Lilith. El origen del yo es la luna negra. La luna negra es Lilith. Jehová trabaja con la luna blanca. Chabajot trabaja con la luna negra. Es imposible la creación del universo fenomenal sin la intervención de las fuerzas lunares. Desgraciadamente intervienen las fuerzas tenebrosas de la luna negra que dañan la creación. El sol y la luna representan los polos positivos y negativos del sonido. El sol y la luna originan la creación. El sol es positivo, y la luna negativa. El sol es el esposo y la luna la esposa. El diablo Lilith se mete entre ambos y daña la gran obra. Tal como es arriba es abajo. El hombre es el sol y la mujer la luna. Lilith es el Satán que los seduce a ambos y los lleva a la fornicación y al abismo. Lilith es la luna negra. El aspecto oscuro de la luna blanca. El origen del yo y de la individualidad separada. Jehová no tiene cuerpo físico. Chabajot tiene cuerpo físico. Chabajot está ahora reencarnado en Alemania. Se hace pasar como veterano de la guerra, y trabaja para la Gran Logia Negra. En los mundos internos el mago negro Chabajot viste con túnica roja y usa turbante rojo. Este demonio cultiva los misterios de la magia sexual negra en una caverna tenebrosa. Tiene muchos discípulos europeos. Jehová vive normalmente en el Edén. El Edén es el mundo etéreo.
Todo aquel que retorna al Edén es recibido por el Señor Jehová. La puerta del Edén es el sexo. En el astral existen templos de luz y de tinieblas, y donde la luz brilla más claro, las tinieblas se tornan más 38 espesas. En España, Cataluña, existe un templo maravilloso en estado de llinas. Ese es el templo de Montserrat. En ese templo está guardado el Santo Grial. Ese es el cáliz de plata en que bebió Jesús, el Cristo, el vino en la última cena. En el Santo Grial está contenida la sangre coagulada del Redentor del mundo. Cuenta la tradición que el senador romano José de Arimatea llenó ese cáliz de sangre real, al pie de la cruz del Salvador. La sangre manaba de las heridas del adorable y el cáliz se llenó. En el templo de Montserrat vive un grupo de maestros de la Gran Logia Blanca. Esos son los caballeros del Santo Grial. En otros tiempos, el templo de Montserrat y el Santo Grial eran visibles para todo el mundo. Más tarde ese templo con su Santo Grial se hizo invisible. El templo existe en estado de llinas. El templo con su grial se sumergió dentro del hiperespacio. Ahora solo con cuerpo astral o también con el cuerpo físico en estado de llinas podemos visitar el templo. Existen maestros de la Gran Logia Blanca. Existen maestros de la Gran Logia Negra. Existen discípulos de la Gran Logia Blanca. Existen discípulos de la Gran Logia Negra. Los discípulos de la Gran Logia Blanca saben moverse consciente y positivamente en cuerpo astral. Los discípulos de la Gran Logia Negra también saben viajar en cuerpo astral. Todos nosotros de niños escuchamos muchos cuentos de brujas y de hadas. Nuestras abuelitas nos contaron siempre historietas de brujas que a medianoche montadas en sus escobas viajaban por las nubes. Aunque a muchos estudiantes de ocultismo, teosofismo, rosacrucismo, etc. les parezca increíble, esas brujas existen realmente. No andan montadas en escobas como creen las abuelitas, pero sí saben viajar 42 por los aires. Las llamadas brujas, viajan con su cuerpo de carne y hueso a través del espacio. Ellas saben aprovechar el hiperespacio para transportarse de un lugar a otro con cuerpo físico. Pronto la astrofísica descubrirá la existencia del hiperespacio. Este puede ser demostrado con la hipergeometría. Cuando un cuerpo se sumerge en el hiperespacio, se dice de este, que ha entrado en estado de llinas. Todo cuerpo en estado de llinas se escapa de la ley de la gravedad. Entonces flota en el hiperespacio. Existe el volumen y el hipervolumen. Las llamadas brujas se mueven dentro del hipervolumen del espacio curvo en que vivimos. La curvatura del espacio no pertenece exclusivamente al planeta Tierra. La curvatura del espacio corresponde al infinito espacio estrellado. Si los ciclones constituyen por sí mismos una prueba del movimiento de rotación terrestre, es también muy cierto y exactamente lógico que la rotación de todos los soles, constelaciones y mundos, es una prueba concreta de la curvatura del espacio. Los magos blancos también saben poner su cuerpo físico en estado de llinas. Jesús caminó sobre las aguas del mar de Galilea aprovechando inteligentemente el hiperespacio. Los discípulos del Buda aprovechando el hiperespacio podían atravesar una roca de lado a lado. En la India existen yogis que, aprovechando el hiperespacio, pueden pasar por entre el fuego sin quemarse. Pedro, utilizando el hiperespacio se escapó de la prisión y se salvó de la pena de muerte. El gran yogui Patanjali dice, en sus aforismos, que practicando un samyasi sobre el cuerpo físico, este se vuelve como de algodón y flota en los aires. Un samyasi consta de 3 tiempos. Concentración, meditación y éxtasis. Primero, se concentra el yogui en su cuerpo físico. Segundo, medita sobre su cuerpo físico, provocando el sueño. Tercero, lleno de éxtasis se levanta de su lecho con su cuerpo en estado de llinas. Entonces penetra en el hiperespacio y, escapando de la ley de la gravedad, flota en el aire. Los devotos de Santa María, brujas y zánganos, hacen esto mismo con las fórmulas de la magia negra. Los magos blancos penetran con su cuerpo en estado de llinas dentro de una dimensión de tipo superior. Los magos negros, con su cuerpo físico en estado de llinas, entran en una dimensión de tipo inferior. En toda la naturaleza existe una resta y suma de dimensiones siempre infinita. Abandonamos una dimensión para penetrar en otra superior o inferior. Esa es la ley. El reino de Santa María es el abismo de los fracasados. El reino de la luz es la región de los dioses. En el reino de la luz solo pueden vivir aquellos que han llegado a la suprema castidad. En el abismo, la castidad es un delito, y la fornicación se vuelve ley.
El que vea el elegante salón de Yabesemo se deslumbrará por el lujo y la alegría. Allí se encontrará con millares de magas negras dotadas de una terrible belleza maligna. El alma inexperta que penetre en esas regiones del mal podría extraviarse por la senda del error y caer para siempre en el abismo de perdición. La belleza maligna de Naema es peligrosa. 44 En los templos de la luz solo vemos amor y sabiduría. Allí ya no pueden entrar los tenebrosos porque estos viven en una dimensión de tipo inferior. La belleza de Naema es la fatalidad. Aquellos que tanto amaron, aquellos seres que se juraron amor eterno hubieran podido ser felices. Desgraciadamente, encantados por la belleza de Naema, adoraron a la mujer ajena, y cayeron en el abismo de la desesperación. En el salón de Yabesemo resplandece fatalmente la belleza de Naema. Los magos negros tienen un símbolo sagrado. Ese símbolo es la paila de cobre. Los magos blancos tienen como símbolo sagrado a la Santa Cruz. Esta última es fálica. La inserción del falo vertical en el útero formal, forma cruz. La cruz tiene el poder de crear. No puede haber creación sin el signo de la Santa Cruz. Se cruzan las especies animales, se cruzan los átomos y las moléculas para perpetuar la vida. Las rosas benditas de la espiritualidad florecen en la cruz del matrimonio perfecto. El matrimonio perfecto es la unión de dos seres, uno que ama más, y otro que ama mejor. El amor es la mejor religión asequible al género humano. Los magos negros odian el matrimonio perfecto. La belleza fatal de Naema y los crímenes sexuales de Lilith son la antítesis fatal del matrimonio perfecto. El mago blanco adora al Cristo interno. El mago negro adora a Satán. Este es el yo, el mí mismo, el ego reencarnante. Realmente, el yo es el mismo espectro del umbral. Este reencarna incesantemente para satisfacer deseos. El yo es memoria. En el yo están todos los recuerdos de nuestras antiguas personalidades. El yo es Arimán, Lucifer, Satán. Nuestro real ser es el Cristo interno. Nuestro real ser es de naturaleza universal. Nuestro real ser no es ningún género de yo superior o inferior. Nuestro real ser es impersonal, universal, divinal. Trasciende a todo concepto de yo, mí mismo, ego, etc., etc. El mago negro fortifica su Satán y en él fundamenta su poder fatal. La forma y tamaño de Satán resulta del grado de malignidad humana. Cuando entramos en la senda del matrimonio perfecto, Satán pierde su volumen y fealdad. Necesitamos disolver a Satán. Esto solo es posible con el matrimonio perfecto. Necesitamos elevarnos al estado angélico. Esto solo es posible practicando magia sexual con la esposa sacerdotisa. Los ángeles son hombres perfectos. Existen dos tipos de magia sexual, la blanca y la negra. La positiva y la negativa. La magia sexual con eyaculación del semen es magia negra. La magia sexual sin eyaculación del semen es magia blanca. Los Baansous y Dugpas de capacete rojo eyaculan el semen que luego recogen de entre la vagina. Este semen mezclado con licor sexual femenino es reabsorbido nuevamente por la uretra utilizando un procedimiento tenebroso. El resultado fatal de ese tantrismo negro es el despertar de la culebra en forma absolutamente negativa. Entonces, esta, en vez de ascender por el canal medular, desciende hacia los infiernos atómicos del hombre. Esa 46 es la horrorosa cola de Satán. Con este procedimiento Baansous y Dugpas se separan del Cristo interno para siempre y se hunden en el espantoso abismo para siempre. Ningún mago blanco eyacula el semen. El mago blanco anda por la senda del matrimonio perfecto. Baansous y Dugpas de capacete rojo quieren, por este procedimiento fatal, unir los átomos solares y lunares para despertar el Kundalini. El resultado de su ignorancia es la separación del Dios interno para siempre. Los magos blancos mezclan los átomos solares y lunares dentro de su mismo laboratorio sexual. Para eso es el matrimonio perfecto. Bendita sea la mujer. Bendito sea el amor. La gran batalla entre los magos blancos y negros tiene su raíz en el sexo. La serpiente tentadora del Edén y la serpiente de bronce que sanaba a los israelitas en el desierto se combaten mutuamente. Cuando la serpiente sube, nos volvemos ángeles. Cuando baja, demonios. Durante la magia sexual se refuerzan los tres alientos de la acacia apuro que descienden por el cordón brahmánico. Cuando el mago derrama el semen pierde billonadas de átomos solares, que son reemplazados por billonadas de átomos diabólicos que los órganos sexuales recogen con su movimiento nervioso que se sucede al derrame del semen.
Los átomos satánicos intentan subir al cerebro por el cordón brahmánico, pero los 3 alientos de Akasya los precipitan al abismo. Cuando chocan contra el dios atómico negro que reside en el coxis, despierta la culebra y se dirige hacia abajo para formar, en el cuerpo astral, la cola del diablo. Los ángeles son hombres perfectos. Para elevarse al estado angélico se necesita el matrimonio perfecto. Los demonios son hombres perversos. Existen 2 magias sexuales, la blanca y la negra. Los que practican magia sexual blanca, no derraman el semen jamás en la vida. Los que practican magia sexual negra, derraman el semen. Los Baansous y Dugpas de la Logia Negra del Tíbet derraman el semen. Estos tenebrosos, después de derramar el semen, lo recogen con un instrumento especial de entre la vulva femenina. Después lo reabsorben por la uretra usando un poder negro, una variedad del Bajroli Mudra, que nosotros no divulgamos para no propagar la ciencia fatal de las tinieblas. Creen en esta forma los magos de la sombra mezclar los átomos solares y lunares para despertar el Kundalini. El resultado es que los fuegos espinals, en vez de subir por el canal medular, bajan hacia los infiernos atómicos del hombre y se convierten en la cola de Satán. Los magos blancos mezclan los átomos solares y lunares dentro del mismo laboratorio sexual sin cometer el crimen de derramar el licor seminal. Así despierta el Kundalini positivamente y sube victorioso por el canal medular. Este es el camino angélico. El mago blanco aspira al estado angélico. Los señores de la faz tenebrosa quieren alcanzar el grado de anagárikas. 48 Las almas que siguen la senda del matrimonio perfecto se fusionan con su Dios interno y se elevan al reino del superhombre. Las almas que odian la senda del matrimonio perfecto se divorcian de su Dios interno y se sumergen en el abismo. El mago blanco hace subir la energía sexual por entre los cordones simpáticos de la médula espinal. Estos 2 cordones se enroscan en la médula formando el Santo 8. Estos son los 2 testigos del Apocalipsis. Llena tu cáliz, hermano, con el vino sagrado de la luz. Recordad que el cáliz es el cerebro. Tú necesitas la vista del águila y las alas ígneas. Los tenebrosos luchan por sacarte del real camino. Sabed que los 3 peligros más graves que acechan al estudiante son los médium del espiritismo, los falsos profetas y profetisas y las tentaciones sexuales. Esta es la senda del filo de la navaja. Esta senda está llena de peligros, por dentro y por fuera. Vivid alerta y vigilante como el vigía en la época de guerra. No os dejéis sorprender por aquellos que consideran el sexo como una función puramente animal sin trascendencia espiritual de ninguna especie. Por lo común, los falsos profetas odian el sexo, y exhiben novedosas doctrinas que sorprenden a los débiles, y después de fascinarlos los llevan al abismo. No os dejéis confundir por las falsas palabras de los tenebrosos. Recordad que los médium espiritistas suelen servir de vehículo a las entidades negras. Estas, se presentan presumiendo santidad y aconsejando contra la senda del matrimonio perfecto. Por lo común, afirman ser Jesucristo o Budas, etc., etc. Para engañar a los ingenuos. Cuidaos de las tentaciones que os acechan. Sed prudentes y vigilantes. Recordad que en el sexo se halla la gran batalla entre los poderes de la luz y de las tinieblas. Todo aquel que entre en la senda del matrimonio perfecto debe cuidarse muchísimo de estos 3 peligros gravísimos. Los tenebrosos luchan incansablemente por sacarte de la senda del matrimonio perfecto. No os dejéis seducir por esas sublimes doctrinas que aconsejan derramar el semen, porque son de la magia negra. El rey de los átomos diabólicos aguarda en el coxis la oportunidad para despertar la culebra negativamente y dirigirla hacia abajo. Con el derrame del semen, el dios atómico negro recibe un formidable impulso eléctrico suficiente para despertar la culebra y dirigirla hacia los infiernos atómicos del hombre. Así el hombre se convierte en demonio. Así es como cae al abismo. 50 Capítulo 4 El abismo. Las tradiciones cabalistas dicen que Adán tenía 2 esposas, Lilith y Naema. Lilith es la madre de los abortos, homosexualismos, y en general, de toda clase de crímenes contra natura. Naema es la madre de la belleza maligna, de la pasión y del adulterio. El abismo se divide en 2 grandes regiones. Las esferas de Lilith y de Naema. En estas 2 grandes regiones reina soberana la infrasexualidad. Esfera de Lilith. En la esfera infrasexual de Lilith viven aquellos que odian el sexo. Monjes, anacoretas, predicadores de sectas tipo pseudo-esotérico, pseudo-yoguines que aborrecen el sexo, monjas, etc., etc. Todas estas gentes infrasexuales,
por el hecho mismo de ser infrasexuales, suelen ser afines con gentes de sexo intermedio. Así no es difícil hallar el homosexualismo metido en muchos conventos, religiones, sectas y escuelas de tipo pseudo-esotérico. Los infrasexuales se consideran a sí mismos como gente de tipo inmensamente superior a las personas de sexo normal. Ellos miran con desprecio a las personas de sexo normal considerándolas inferiores. Todos los tabúes y restricciones, todos los prejuicios que actualmente condicionan la vida de las personas de sexo normal, fueron firmemente establecidos por los infrasexuales. Psicología de la esfera de Lilith. La esfera de Lilith se distingue por su crueldad. La psicología de esta esfera tiene variados aspectos: monjes y monjas que odian el sexo. Homosexualismo en los conventos. Homosexualismos fuera de toda vida monacal. Abortos provocados. Gentes que aman la masturbación. Gentes criminales del lupanar. Gentes que gozan torturando a otros. En esta esfera hallamos los crímenes más horribles que registran las crónicas de policía. Horribles casos de sangre, crímenes de origen homosexual. Espantoso sadismo. Homosexualismo en las cárceles. Homosexualismo entre mujeres. Espantosos criminales mentales. Aquellos que gozan haciendo sufrir al ser que aman. Infanticidios horribles. Parricidios, matricidios, etc., etc. Gentes pseudo-ocultistas que prefieren sufrir de poluciones nocturnas antes que casarse. Gentes que odian mortalmente el arcano AZF. Y el matrimonio perfecto. Gentes que creen llegar a Dios odiando el sexo. Gentes anacoretas que aborrecen el sexo, y que lo consideran como vulgar y grosero. Esfera de Naema. La esfera de Naema seduce con el encanto de su belleza maligna. En esta esfera infrasexual hallamos a todos los Juan Tenourious y doñas Inesas. En esta esfera se desenvuelve el mundo de la prostitución. Los infrasexuales de Naema se sienten muy hombres. En esta esfera viven aquellos que tienen muchas mujeres. Ellos se sienten felices en el adulterio. Se creen muy hombres, ignoran que son infrasexuales. En la esfera de Naema hallamos también millones de 54 prostitutas. Esas pobres mujeres son víctimas del encanto fatal de Naema. En la esfera de Naema hallamos elegantes señoras de alta posición social. Esas gentes son felices en el adulterio. Ese es su mundo. En la región infrasexual de Naema encontramos dulzura que conmueve el alma. Virginidades que seducen con el encanto de sus tanuras. Mujeres bellísimas que seducen. Hombres que abandonan sus hogares hechizados por el encanto de esas beldades preciosísimas. Embelesos indescriptibles. Pasiones incontenibles, salones preciosísimos, elegantes cabarets, lechos mullidos, bailes deliciosos, orquestas del abismo, palabras de romance que no se pueden olvidar, etc., etc. Los infrasexuales de Naema a veces aceptan el arcano AZF. La magia sexual, pero fracasan porque no logran evitar la eyaculación del semen. Casi siempre se retiran del matrimonio perfecto hablando horrores contra este. Los hemos escuchado diciendo: yo practiqué magia sexual y a veces logré sostenerme sin derramar el semen. Era yo un animal gozando de las deliciosas pasiones del sexo. Después de retirarse del sendero del filo de la navaja representado por la médula espinal, buscan refugio en alguna seductora doctrina de Naema, y si tienen la suerte de no caer en la esfera de Lilith, entonces continúan eyaculando el licor seminal. Ese es su mundo infrasexual. Psicología de la esfera de Naema. Los habitantes infrasexuales de la esfera de Naema son delicadísimos. Ellos son los que dicen frases como estas: la ofensa se lava con sangre. Maté por honor de hombre. Mi honor desairado. Soy un marido ofendido, etc. El tipo de Naema es el de aquel que se juega la vida por cualquier dama. El tipo pasional, amante del lujo, esclavo de los prejuicios sociales, amigo de borracheras, banquetes, fiestas, modas elegantísimas, etc., etc. Esta gente considera el matrimonio perfecto como algo imposible, y cuando lo aceptan, duran muy poco en esta senda porque fracasan. Este tipo de gentes gozan bestialmente en el sexo. Cuando este tipo de gentes aceptan el arcano AZF, lo utilizan para gozar la lujuria, y tan pronto encuentran alguna seductora doctrina que les brinde refugio, entonces se retiran del matrimonio perfecto. Mística de Naema. Algunas veces encontramos tipos místicos en la esfera infrasexual de Naema. Estos no beben, ni comen carnes, ni fuman,
o bien son muy religiosos aun cuando no sean vegetarianos. El tipo místico de Naema es solo pasional en secreto. Goza violentamente en las pasiones sexuales aun cuando después esté pronunciando terribles sentencias contra la pasión sexual. A veces aceptan el arcano AZF. Pero se retiran al poco tiempo cuando hayan alguna consoladora doctrina que les diga frases como estas: Dios dijo, creced y multiplicaos. El acto sexual es una función puramente animal y la espiritualidad nada tiene que ver con este acto, etc., etc. Entonces el infrasexual de Naema, encontrando justificación para eyacular el licor seminal, se retira de la senda del 56 matrimonio perfecto. Capítulo 5. Sexualidad normal. Entiéndase por personas de sexualidad normal aquellas que no tienen conflicto sexual de ninguna especie. La energía sexual se divide en tres tipos distintos. Primero, la energía que se halla relacionada con la reproducción de la raza y la salud del cuerpo físico en general. Segundo, la energía que se halla relacionada con las esferas del pensamiento, sentimiento y voluntad. Tercero, la energía que se halla relacionada con el espíritu divino del hombre. La energía sexual es realmente y sin duda alguna, la energía más sutil y poderosa que normalmente se produce y conduce a través del organismo humano. Todo lo que es el hombre, incluyendo las tres esferas del pensamiento, sentimiento y voluntad, no es sino el resultado exacto de las distintas modificaciones de la energía sexual. Debido al aspecto tremendamente sutil y poderoso de la energía sexual resulta ciertamente difícil el control y almacenamiento de esta energía. Además, su presencia representa una fuente de inmenso poder, que si no se sabe manejar puede llegar a producir una verdadera catástrofe. Existen en el organismo ciertos canales por donde normalmente debe circular esta poderosa energía. Cuando esta energía llega a infiltrarse en el delicado mecanismo de otras funciones, entonces el resultado violento es el fracaso. En este caso se dañan muchos centros delicadísimos del organismo humano, y el individuo se convierte de hecho en un infrasexual. 58. Toda actitud mental negativa puede conducir directa o indirectamente a estas catástrofes violentas y destructoras de la energía sexual. El odio al sexo, el odio al arcano AZF. El asco o repugnancia por el sexo, el desprecio al sexo, la subestimación del sexo, los celos pasionales, el miedo al sexo, el cinismo sexual, el sadismo sexual, la obscenidad, la pornografía, la brutalidad sexual, etc., etc. Convierten al ser humano en infrasexual. La energía sexual es peligrosamente volátil y potencialmente explosiva. Durante el acto secreto, durante el éxtasis sexual, la pareja está rodeada de esta tremenda energía terriblemente divina. En estos instantes de dicha suprema y de besos ardientes que incendian las profundidades del alma, podemos retener esa luz maravillosa para purificarnos y transformarnos absolutamente. Cuando se derrama el vaso de Hermes, cuando viene el derrame, la luz de los dioses se retira dejando abiertas las puertas para que entre en el hogar la luz roja y sanguinolenta de Lucifer. Entonces el encanto desaparece y viene la desilusión y el desencanto. Después de poco tiempo el hombre y la mujer inician el camino del adulterio, porque su hogar se ha convertido en un infierno. En la Lemuria ningún ser humano eyaculaba el semen. Entonces las parejas se unían sexualmente en los templos para crear. En esos instantes las jerarquías 60 lunares sabían utilizar un espermatozoide y un huevo para crear sin necesidad de llegar hasta el orgasmo y la eyaculación seminal. Nadie derramaba el semen. El acto sexual era un sacramento que solo se verificaba en el templo. La mujer en aquella época paría sus hijos sin dolor y la serpiente se levantaba victoriosa por el canal medular. En aquella época el hombre no había salido del Edén. La naturaleza entera le obedecía, y no conocía el dolor ni el pecado. Fueron los tenebrosos Lucifers quienes le enseñaron al hombre a derramar el semen. El pecado original de nuestros primeros padres fue el crimen de derramar el semen. Eso es fornicación. Cuando el hombre paradisíaco fornicó penetró entonces en el reino de los Lucifers. El hombre actual es luciférico. Es absurdo derramar 6 o 7 millones de espermatozoides cuando solo se necesita uno para crear. Un solo espermatozoide se escapa fácilmente de las glándulas sexuales sin necesidad de derramar el semen. Cuando el hombre regresa al punto de partida, cuando restablezca el sistema sexual del Edén, la serpiente sagrada del Kundalini se levantará otra vez victoriosa para convertirnos en dioses. El sistema sexual del Edén es sexualidad normal. El sistema sexual del hombre luciférico es absolutamente anormal. No solo se fornica físicamente.
Existe también fornicación en los mundos mental y astral. Aquellos que se ocupan en conversaciones de tipo lujurioso. Aquellos que leen revistas pornográficas. Aquellos que asisten a salones de cine donde exhiben películas eróticas pasionales, gastan enormes reservas de energía sexual. Esas pobres gentes utilizan el material más fino y delicado del sexo, gastándolo miserablemente en la satisfacción de sus brutales pasiones mentales. La fantasía sexual produce impotencia de tipo psicosexual. Esa clase de enfermos tiene erecciones normales, son hombres aparentemente normales, pero en el instante en que van a efectuar la conexión del miembro y la vulva, la erección cede cayendo el falo, y quedando en el más horrible estado de desesperación. Ellos han vivido en la fantasía sexual y cuando realmente se hallan ante la cruda realidad sexual que nada tiene que ver con la fantasía, entonces se confunden y no son capaces de responder a la realidad como es debido. El sentido sexual es formidablemente sutil y tremendamente rápido, gracias a su energía finísima e imponderable. El nivel molecular donde actúa el sentido sexual, es millones de veces más rápido que las ondas del pensamiento. La mente lógica y la fantasía son piedras de tropiezo para el sentido sexual. Cuando la mente lógica con todos sus razonamientos, o cuando la fantasía sexual con todas sus ilusiones eróticas quieren controlar el sentido sexual o encauzarlo dentro de sus ilusiones, entonces es destruido fatalmente. La mente lógica y la fantasía sexual destruyen el sentido sexual cuando intentan ponerlo a su servicio. La impotencia psicosexual es la tragedia más espantosa que puede afligir a los hombres y a las mujeres fanáticas o a las gentes de tipo puramente razonativo. La lucha de muchos monjes, monjas, anacoretas, pseudoyoguines, etc., etc. Para embotellar el sexo entre su fanatismo religioso, para recluirlo en la cárcel de sus 62 penitencias, para amordazarlo y esterilizarlo, para prohibirle toda manifestación creadora, etc., etc. Convierte al fanático en un esclavo de sus propias pasiones, en un esclavo del sexo incapaz de pensar en otra cosa que no sea el sexo. Esos son los fanáticos del sexo. Los degenerados de la infrasexualidad. Estas gentes se descargan todas las noches con poluciones nocturnas asqueantes, o contraen vicios homosexuales o se masturban miserablemente. Querer recluir el sexo es tanto como querer embotellar el sol. Un hombre así es el esclavo más abyecto del sexo, y sin provecho alguno ni placer verdadero. Un hombre así es un infeliz pecador. Una mujer así es una mula estéril, una esclava vil de aquel a quien quiere esclavizar, el sexo. Los enemigos del Espíritu Santo son gentes del abismo. A esa gente más le valiera no haber nacido, o colgarse una piedra al cuello y arrojarse al fondo del mar. Capítulo sexto. La suprasexualidad. La suprasexualidad es el resultado de la transmutación sexual. Cristo, Buda, Dante, Zoroastro, Mahoma, Hermes, Quetzalcóatl y muchos otros grandes maestros fueron suprasexuales. Los dos grandes aspectos de la sexualidad se denominan generación y regeneración. En el precedente capítulo ya estudiamos la generación consciente. Ahora vamos a estudiar la regeneración. Estudiando la vida de los animales hallamos cosas muy interesantes. Si a una serpiente la cortamos por la mitad podemos estar seguros que ella tiene poder de regenerarse. Esta puede desarrollar totalmente una nueva mitad con todos los órganos de la mitad perdida. La mayor parte de gusanos de tierra y mar tienen también el poder de regenerarse constantemente. La lagartija puede regenerar su cola, y el organismo humano su piel. El poder de regeneración es absolutamente sexual. El hombre tiene el poder de recrearse a sí mismo. El hombre puede crear dentro de sí mismo al superhombre. Esto es posible utilizando sabiamente el poder sexual. Podemos recrearnos como auténticos superhombres. Esto solo es posible con la transmutación sexual. La clave fundamental de la transmutación sexual es el arcano AZF. La magia sexual. No se debe derramar el semen ni dentro del útero ni fuera de él, ni por los lados, ni en ninguna parte. Hablamos así claro para que la gente entienda, aun cuando algunos puritanos infrasexuales nos califiquen de pornográficos. Capítulo 7. Las 7 iglesias. El hombre es un trío de cuerpo, alma y espíritu. Entre el espíritu y el cuerpo existe un mediador. Este es el alma. Los gnósticos sabemos que el alma está vestida con un traje maravilloso. Ese es el cuerpo astral. Ya sabemos, por nuestros estudios gnósticos, que el astral es un doble organismo dotado de maravillosos sentidos internos. Los grandes clarividentes nos hablan de los 7 chakras y el señor Ladbeater los describe con lujo de detalles.
Estos chakras son realmente los sentidos del cuerpo astral. Dichos centros magnéticos se encuentran en íntima correlación con las glándulas de secreción interna. En el laboratorio del organismo humano existen 7 ingredientes sometidos a un triple control nervioso. Los nervios, como agentes de la ley del triángulo, controlan al septenario glandular. Los 3 controles nerviosos diferentes que interactúan entre sí, son los siguientes: primero, el sistema nervioso cerebroespinal, agente de las funciones conscientes. Segundo, sistema nervioso gran simpático, agente de las funciones subconscientes, inconscientes e instintivas. Tercero, sistema parasimpático o vago, quien colabora frenando las funciones instintivas, bajo la dirección de la mente. El sistema cerebroespinal es el trono del espíritu divino. El sistema gran simpático es el vehículo del astral. El vago o parasimpático obedece las órdenes de la mente. 3 rayos y 7 centros magnéticos son la base para cualquier cosmos, tanto en lo infinitamente grande, como en lo infinitamente pequeño. Tal como es arriba es abajo. Las 7 glándulas más importantes del organismo humano constituyen los 7 laboratorios controlados por la ley del triángulo. Cada una de estas glándulas tiene su exponente en un chakra del organismo. Cada uno de los 7 chakras se halla radicado en íntima correlación con las 7 iglesias de la médula espinal. Las 7 iglesias de la espina dorsal controlan los 7 chakras del sistema nervioso gran simpático. Las 7 iglesias entran en intensa actividad con el ascenso del Kundalini a lo largo del canal medular. El Kundalini mora en los electrones. Los sabios meditan en él, los devotos lo adoran y en los hogares donde reina el matrimonio perfecto se trabaja con él prácticamente. El Kundalini es el fuego solar encerrado en los átomos emanals, la sustancia electrónica ardiente del Sol que, cuando es liberada, nos transforma en dioses terriblemente divinos. Los fuegos del corazón controlan el ascenso del Kundalini por el canal medular. El Kundalini se desarrolla, evoluciona y progresa de acuerdo con los méritos del corazón. El Kundalini es la energía primordial encerrada en la iglesia de Éfeso. Esta iglesia se encuentra 2 dedos sobre el ano y 2 dedos debajo de los órganos genitales. La divina serpiente de fuego dormita dentro de su iglesia enroscada 3 veces y media. Cuando los átomos solares y lunares hacen contacto en el Triveni, cerca del coxis, despierta el Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes. Conforme la serpiente sube por el canal 72 medular pone en actividad cada una de las 7 iglesias. Los chakras de las gónadas, glándulas sexuales, están dirigidos por Urano, y la glándula pineal, situada en la parte superior del cerebro, está controlada por Neptuno. Entre este par de glándulas existe una íntima correlación y el Kundalini debe conectarlas con el fuego sagrado para lograr la realización a fondo. La iglesia de Éfeso es un loto con 4 pétalos esplendorosos. Esta iglesia tiene la brillantez de 10 millones de soles. La tierra elemental de los sabios es conquistada con el poder de esta iglesia. El ascenso del Kundalini a la región de la próstata pone en actividad los 6 pétalos de la iglesia de Esmirna. Esta iglesia nos confiere el poder de dominar las aguas elementales de la vida y la dicha de crear. Cuando la serpiente sagrada llega a la región del ombligo podemos dominar los volcanes, porque el fuego elemental de los sabios corresponde a la iglesia de Pérgamo, situada en el plexo solar. Dicho centro controla el bazo, el hígado, el páncreas, etc., etc. Este centro de Pérgamo tiene 10 pétalos. Con el ascenso del Kundalini a la región del corazón, se pone en actividad la iglesia de Tiatira con sus 12 pétalos maravillosos. Esta iglesia nos confiere el poder sobre el aire elemental de los sabios. El desarrollo de ese centro cardíaco confiere inspiración, presentimiento, intuición y poderes para salir conscientemente en cuerpo astral, así como también poderes para poner el cuerpo en estado de yinas. El capítulo 2 del Apocalipsis versa sobre las 4 iglesias inferiores de nuestro organismo. Estos son 4 centros conocidos como el fundamental o básico, el prostático, el umbilical y el cardíaco. Ahora estudiaremos los 3 centros magnéticos superiores mencionados por el Apocalipsis, en el 3er capítulo. Estas 3 iglesias superiores son, la iglesia de Sardas, la de Filadelfia y, por último, la de la Odisea. El ascenso del Kundalini a la región de la laringe creadora nos confiere el poder de oír las voces de los seres que viven en los mundos superiores. Este chakra está relacionado con el Akasya apuro. Akasya es el agente del sonido. El chakra laríngeo es la iglesia de Sardas. Cuando el Kundalini abre la iglesia de Sardas,
entonces florece en nuestros labios fecundos hecho verbo. El chakra laríngeo tiene 16 hermosos pétalos. El desarrollo completo de este centro acásico nos permite conservar el cuerpo vivo aún durante las noches profundas del gran pralaya. Es imposible la encarnación del gran verbo sin haber despertado la serpiente sagrada. Precisamente el agente del verbo es el acasia. Este es al verbo lo que los alambres conductores a la electricidad. El verbo necesita de la acasia para su manifestación. Acasia es el agente del sonido. El kundalini es el acasia. Acasia es sexual. El kundalini es sexual. El centro magnético donde vive el kundalini normalmente es absolutamente sexual, como lo está demostrando el hecho concreto del sitio donde está situado, 2 dedos sobre el ano y cerca de 2 dedos debajo de los genitales. 4 dedos en ancho es el espacio donde está situado. Solo es posible despertar el kundalini y desarrollarlo totalmente con la magia sexual. Esto es lo que no les gusta a los infrasexuales. Ellos se sienten a sí mismos supertrascendidos y odian mortalmente la magia sexual. En cierta ocasión, después de escuchar una conferencia que nosotros dictamos sobre magia sexual, alguien protestó diciendo que así era como los gnósticos corrompíamos a las mujeres. Este individuo era un infrasexual. Protestó el hombre porque nosotros enseñamos la ciencia de la regeneración, pero en cambio no protestó contra el sexo intermedio, ni contra las prostitutas, ni contra el vicio del onanismo, ni dijo que esas gentes fuesen corrompidas. Protestó contra la doctrina de la regeneración pero no contra la doctrina de la degeneración. Así son los infrasexuales, ellos se sienten inmensamente superiores a todas las personas de sexo normal. Ellos protestan contra la regeneración pero defienden la degeneración. Los infrasexuales no pueden encarnar el verbo jamás. Ellos escupen dentro del santuario sagrado del sexo y la ley los castiga arrojándolos al abismo para siempre. El sexo es el santuario del Espíritu Santo. Cuando el kundalini llega a la altura del entrecejo se abre la iglesia de Filadelfia. Este es el ojo de la sabiduría. En este centro magnético mora el Padre que está en secreto. El chakra del entrecejo tiene 2 pétalos fundamentales y muchísimas radiaciones esplendorosas. Este centro es el trono de la mente. Ningún verdadero clarividente dice que lo es. Ningún verdadero clarividente dice, yo vi. El clarividente iniciado dice, nosotros conceptuamos. Todo clarividente necesita iniciación. El clarividente sin iniciación está expuesto a caer en muy graves errores. El clarividente que vive contando sus visiones a todo el mundo está expuesto a perder su facultad. El clarividente hablador puede también perder el equilibrio de la mente. El clarividente debe ser callado, humilde, modesto. El clarividente debe ser como un niño. Cuando el kundalini llega a la altura de la glándula pineal se abre la iglesia de la Odisea. Esta flor de loto tiene 1000 pétalos resplandecientes. La glándula pineal está influenciada por Neptuno. Cuando se abre esta iglesia recibimos la polividencia, la intuición, etc. La pineal se halla relacionada íntimamente con los chakras de las gónadas o glándulas sexuales. A mayor grado de potencia sexual, mayor grado de desarrollo de la glándula pineal. A menor grado de potencia sexual, menor grado de desarrollo de la glándula pineal. Urano en nuestros órganos sexuales y Neptuno en la glándula pineal se unen para llevarnos a la realización total. En las escuelas de regeneración, tan mortalmente odiadas por los infrasexuales, se nos enseña a trabajar prácticamente con la ciencia de Urano y Neptuno. El sendero Tao incluye 3 senderos, siendo este el 4. Mucho se ha dicho sobre los 4 caminos. Nosotros los gnósticos recorremos el 4 camino a plena conciencia. Durante el acto sexual transmutamos los instintos brutales del cuerpo físico en voluntad, las emociones pasionales del astral en amor, los impulsos mentales en comprensión. Y nosotros, como espíritus, realizamos la gran obra. Así recorremos los 476 caminos en la práctica. No necesitamos hacernos faquires para el primer sendero, ni monjes para el segundo, ni eruditos para el tercero. La senda del matrimonio perfecto nos permite recorrer los 4 senderos durante el mismo acto sexual. Desde el versículo 1 hasta el 7, habla el Apocalipsis, del centro coxígeo. En este centro está la iglesia de Efeso. En este centro creador se halla enroscada la serpiente ígnea 3 veces y media. Quien la despierta y la hace subir por su médula espinal recibe la espada flamígera y entra entonces al Edén. En la serpiente se halla la redención del hombre,
pero debemos estar en guardia contra la astucia de la serpiente. Se debe contemplar la fruta prohibida y aspirar su aroma, pero recordad lo que dijo el Señor Jehová: si comiereis de ese fruto moriréis. Debemos gozar de la dicha del amor y adorar a la mujer. Un buen cuadro nos arroba, una bella pieza de música nos lleva hasta el éxtasis, pero una bella mujer adorable nos da ganas de poseerla en el acto. Ella es la viva representación de Dios Madre. El acto sexual con la adorada tiene sus delicias indiscutibles. El gozo sexual es un derecho legítimo del hombre. Gozad la dicha del amor, pero no derraméis el semen. No cometáis sacrilegio. No seáis fornicario. La castidad nos convierte en dioses. La fornicación nos convierte en demonios. Para despertar el kundalini se necesita la mujer. Empero, debemos advertir que el iniciado solo debe practicar magia sexual con una sola mujer. Aquellos que practican magia sexual con distintas mujeres cometen el delito de adulterio. Esos no progresan en estos estudios. Desgraciadamente existen ciertos sujetos que utilizan la magia sexual como un pretexto para seducir mujeres. Esos son los profanadores del templo. Semejante clase de hombres caen inevitablemente en la magia negra. Advertimos a las mujeres que se cuiden mucho de esos perversos personajes de la sexualidad. Existen también muchas mujeres que, con el pretexto dizque de realizarse a fondo, se juntan con cualquier varón. Esas mujeres pasionales lo que quieren es saciar sus deseos carnales. El mundo es mundo siempre, y desde que estamos divulgando el gran arcano han aparecido, como era de esperar, los cerdos que atropellan la doctrina y mueren luego envenenados por el pan de la sabiduría. El culto de la magia sexual solo se puede practicar entre marido y mujer. Aclaramos esto para evitar seducciones y raptos carnales, y santas lujurias pasionales. La fuerza sexual es un arma terrible. Los científicos no han podido dar con el origen de la electricidad. Nosotros afirmamos que la causa de la energía eléctrica debemos buscarla en la fuerza sexual universal. Esa 82 fuerza no solo reside en los órganos de la sexualidad, sino también en los átomos y electrones del universo. La luz del sol es un producto de la sexualidad. Un átomo de hidrógeno se une sexualmente con un átomo de carbono para producir luz solar. El hidrógeno es masculino. El carbono es femenino. De la unión sexual de ambos resulta la luz solar. Muy interesantes resultan los estudios sobre los procesos del carbono. Esos procesos son la gestación de la luz. La causa causarum de la electricidad debemos buscarla en el fuego serpentino universal. Ese fuego mora en los electrones. Los sabios meditan en él, los místicos lo adoran y aquellos que siguen la senda del matrimonio perfecto trabajan prácticamente con él. La fuerza sexual en manos de magos blancos y de magos negros es un arma terrible. El pensamiento atrae a la espina dorsal el fluido sexual para depositarlo en su bolsa respectiva. Con el derrame fatal de ese fluido se pierden billonadas de átomos solares. El movimiento de contracción sexual que sigue al derrame del semen, recoge de los infiernos atómicos del hombre billonadas de átomos satánicos que reemplazan a los átomos solares perdidos. Así es como formamos al diablo en nosotros. Cuando refrenamos el impulso sexual en nosotros, entonces el fluido maravilloso regresa al cuerpo astral multiplicando sus esplendores inefables. Así es como formamos al Cristo en nosotros. Así pues, con la energía sexual podemos formar dentro de nosotros al Cristo o al diablo. Haciendo retornar la energía creadora hacia adentro y hacia arriba, germina, nace dentro de nosotros un niño maravilloso. Un cuerpo astral cristificado. Ese vehículo nos confiere la inmortalidad. Ese es nuestro Christus mediador. Con ese vehículo llegamos al Padre que está en secreto. Nadie llega al Padre sino por mí, dijo el Señor de toda perfección. El fantasma astral que poseen los mortales no es más que un esbozo de hombre. Ni siquiera tiene unidad. Ese fantasma de fachada es guarida de demonios y de toda ave sucia y aborrecible. Dentro de ese fantasma astral vive el yo, el diablo. Este es legión infernal. El yo es legión. Así como un cuerpo se compone de muchos átomos, así también el yo se compone de millonadas de yous. Inteligencias diabólicas, repugnantes demonios que riñen entre sí. Cuando muere una persona se vuelve eso, legión. En sí misma, la persona se vuelve polvo. Solo queda viviendo eso, legión de yous. Los clarividentes suelen encontrarse a los desencarnados vestidos de distinta manera y simultáneamente en 84 lugares diferentes. La persona parece haberse vuelto muchas personas. Es legión.
Empero, cuando hemos hecho nacer en nosotros un cuerpo astral crístico, continuamos después de la muerte viviendo en ese cuerpo sideral. Somos entonces realmente inmortales. Esa clase de personas que poseen un cuerpo astral cristificado se hallan después de la muerte con la conciencia despierta. Los desencarnados comunes y corrientes viven después de la muerte con la conciencia dormida. La muerte es realmente el regreso a la concepción fetal. La muerte es el regreso a la semilla. Todo aquel que muere regresa al nuevo vientre materno totalmente inconsciente, dormido. La gente ni siquiera tiene encarnada el alma. El alma de las personas está desencarnada. Las personas tienen tan solo encarnado un embrión de alma. La gente malvada no tiene ni siquiera ese embrión de alma. Solo poseyendo un cuerpo astral cristificado podemos encarnar el alma. La gente común y corriente es tan solo vehículo del yo. El nombre de cada mortal es legión. Solo con la magia sexual podemos hacer nacer dentro de nosotros el astral crístico. La tentación es fuego. El triunfo sobre la tentación es luz. El deseo refrenado hará subir el líquido astral hacia la glándula pineal y así nace dentro de nosotros el Adán Cristo, el superhombre. Al excitar el aparato sexual para realizar el coito, el semen se multiplica. Cuando no se derrama, se transmuta y nos convierte en dioses. Aquel que después de estar trabajando con el Kundalini derrama el semen, fracasa inevitablemente porque el Kundalini desciende entonces una o más vértebras según la magnitud de la falta. Debemos luchar hasta conseguir la castidad perfecta, porque si no, vengo a ti y moveré tu candelabro de su lugar si no te corrigieres. El vapor que se levanta del sistema seminal abre el orificio inferior de la médula espinal para que la serpiente sagrada entre por allí. Este orificio se encuentra cerrado en las personas comunes y corrientes. El vapor seminal de los magos negros está dirigido hacia el abismo. El vapor seminal de los magos blancos se levanta hacia el cielo. Abrir la iglesia de Efeso significa despertar el Kundalini. El color de este centro es rojo sucio en el libertino, rojo amarillo en el iniciado y rojo azul púrpura en el místico iniciado. Desde el sistema seminal se levantan el tercer centro es la iglesia de Pérgamo. Este es el cerebro de las emociones. Nosotros tenemos una verdadera estación inalámbrica establecida dentro del organismo humano. El centro receptor es el centro umbilical. La antena emisora es la glándula pineal. Las ondas mentales de aquellos que nos piensan llegan al centro umbilical o cerebro de las emociones y luego pasan al cerebro, donde esos pensamientos se nos hacen conscientes. Digna de toda admiración resulta la iglesia de Tiatira, el cuarto centro. El cardias o centro cardíaco está en íntima relación con el corazón del sistema solar. El hombre es un universo en miniatura. Si queremos estudiar el universo debemos estudiar al hombre. En el universo descubrimos al hombre. En el hombre descubrimos al universo. El sistema solar visto desde lejos parece realmente un hombre glorioso caminando a través del inalterable infinito. Todos los tiempos se han convertido allí en una forma viviente llena de música inefable, la música de las esferas. Un instante de percepción de este hombre celeste es de 80 años. El corazón de este hombre celeste se halla realmente en el centro del disco solar. Aquellos que saben viajar consciente y positivamente en cuerpo astral podrían visitar ese templo. Un gigantesco abismo más negro que la noche conduce al santuario. Pocos son los que tienen valor para descender por ese abismo fatal. En las pavorosas profundidades de aquel abismo solar se pueden percibir cosas terribles, llamas abrasadoras, el espanto del misterio. Quienes tienen el valor de descender por allí encontrarán el vestíbulo del santuario. Un adepto los bendecirá con un ramo de oliva. Dichosos aquellos que logren ser admitidos en el lugar 88 secreto. Un estrecho pasadizo conduce al amado discípulo al secreto lugar del santuario. Ese es el cardias del sistema solar. En ese lugar sagrado viven los 7 santos. Ellos son los rectores de los 7 rayos solares. El rayo más importante es el del Kundalini o fuego serpentino que centellea intensamente en la aurora. Todo matrimonio perfecto debe practicar magia sexual en la aurora. El sistema solar es el cuerpo de un gran ser. Aquel es todo perfección. El corazón de ese gran ser está en el sol. El chakra del corazón tiene 12 pétalos. 6 activos y 6 inactivos. Con el fuego sagrado los 12 pétalos entran en actividad. Debemos actuar sobre el corazón por medio de la oración intensiva. El quinto centro es la iglesia de Sardas. Este es el centro de la laringe creadora. Este es el loto de los 16 pétalos.
Cuando el ser humano pone en actividad este loto mediante el fuego recibe entonces el oído mágico. El fuego sagrado se hace creador en la garganta. Los ángeles crean con el poder de la palabra. El fuego florece en los labios fecundos hecho verbo. El iniciado es capaz de crear cualquier cosa con el pensamiento y luego materializarla con la palabra. Aquello de oír con el oído mágico no ha sido bien definido por los ocultistas. Debemos advertir que quien tiene el oído mágico puede oír realmente, percibir casi físicamente o, mejor dijera, en forma semejante a la física, los sonidos internos. El oído mágico nos permite escuchar a los ángeles. Existen en el mundo videntes de todos los tipos. El verdadero clarividente nunca lo anda diciendo. Todo estudiante de ocultismo cuando tiene las primeras visiones clarividentes tiene la tendencia a contárselo a todo el mundo. Entonces los demás se ríen de él y, como quiera que las vibraciones de las gentes son negativas, al fin el principiante termina por perder el equilibrio de la mente. La clarividencia sin la iniciación conduce a los estudiantes al error y hasta al delito de calumnia e injuria. Algunas veces hasta el homicidio. Alguien que tiene destellos de clarividencia ve por ejemplo a su mujer en el astral adulterando con un amigo suyo y, si el vidente no tiene iniciación y es un celoso, podría entonces asesinar a su mujer o a su amigo, aunque la infeliz sea una santa o aunque su amigo un verdadero y leal servidor. Téngase en cuenta que en el astral el ser humano es legión y cada yo pluralizado repite actos cometidos en vidas anteriores. Los grandes maestros de la logia blanca han sido calumniados por los videntes. Todo maestro tiene un doble exactamente semejante a él. Si el maestro predica castidad, el doble predica fornicación. Si el maestro hace buenas obras, su doble hace malas obras. Es exactamente su antítesis. Por todas esas cosas nosotros solo podemos confiar en los clarividentes que han llegado a la quinta iniciación de misterios mayores. Además, téngase en cuenta que antes de la quinta iniciación de misterios mayores el ser humano no dispone de vehículos cristificados para servir de templo a su Dios interno. Ni el alma ni el Cristo pueden entrar en gentes que no tienen vehículos organizados. Amatista. Dice el Apocalipsis: yo soy el Alfa y la Omega. Al que tuviere sed yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. Yo soy el Alfa y la Omega. Bienaventurados los que laven sus vestiduras, los 7 cuerpos, en la sangre del Cordero, semen cristónico, para que entren por las puertas de la ciudad. Sin embargo, cuán pocos son realmente aquellos que llegan a la alta iniciación. Son muy pocos aquellos que son capaces de llegar hasta besar el látigo del verdugo. Besar la mano que nos golpea es muy difícil y sin embargo urgente para aquellos que llegan a la alta iniciación. Cristo dijo: de 1000 que me buscan, uno me encuentra. De 1000 que me encuentran, uno me sigue. De 1000 que me siguen, uno es mío. Lo más grave es que aquellos que han leído mucho ocultismo y que han pertenecido a muchas escuelas están llenos de un perorgullo de santidad. Se creen a sí mismos muy santos y sabios aunque presumen de humildad. Esos pobres hermanos están más lejos que los profanos del altar de la iniciación. Quien quiera llegar a la alta iniciación debe empezar por reconocerse a sí mismo como un perverso. Quien reconoce su maldad está en el camino de la realización. Recordad que entre el incienso de la oración también se esconde el delito. Esto es difícil para los que han leído muchísimo. Esas gentes se sienten llenas de santidad y sabiduría. Cuando tienen destellos de clarividencia, entonces son insoportables 94 porque se declaran maestros de sapiencia. Naturalmente, gente así son candidatos seguros para el abismo y la muerte segunda. El abismo está lleno de equivocados sinceros y de gentes de muy buenas intenciones. Cuando el iniciado ha hecho salir una parte de su fuego creador por la cabeza, arroja su corona a los pies del Cordero. San Juan habla de los 24 ancianos que arrojan sus coronas a los pies del trono del Señor. El Apocalipsis describe al jinete del capítulo 19 con una cinta en el muslo. En esa cinta está escrito con caracteres sagrados la frase: Rey de Reyes y Señor de Señores. Realmente no está el rey en la frente sino en el sexo. Rasputín, ebrio del vino, golpeaba con el falo sexual las mesas de la orgía diciendo: este es el rey del mundo. Dichosas las parejas que se saben amar. Con el acto sexual abrimos las 7 iglesias del Apocalipsis, y nos convertimos en dioses. Los 7 chakras resuenan con el poderoso mantra egipcio Fe. Win. Dag. Esta última palabra gutural. El ejercicio perfecto de las 7 iglesias, el sacerdocio completo, se realiza con el cuerpo en estado de yinas.
Los grandes magos saben poner el cuerpo en estado de yinas. Entonces ejercen todo el sacerdocio de las 7 iglesias. Cuando Jesús caminó sobre el mar llevaba el cuerpo en estado de yinas. En ese estado somos dioses omnipotentes. Existe en la región umbilical un chakra misterioso que utiliza el mago para sus estados de yinas. Todo mago que se halle lejos de su cuerpo físico, si utiliza el poder de ese chakra, puede rogarle a su Dios interno así: Señor mío, Dios mío, te ruego que tú me traigas mi cuerpo. El Dios interno puede traerle el cuerpo físico al mago en estado de yinas, es decir, sumergido dentro del plano astral. En esos instantes gira el misterioso chakra de la ciencia yinas. Quien quiera aprender la ciencia yinas que estudie el libro amarillo. Allí enseñamos esa ciencia misteriosa. Las 7 iglesias nos confieren poder sobre el fuego, el aire, las aguas y la tierra. Capítulo 8. La alegría, la música, el baile y el beso en los hogares de los hermanos gnósticos. Solo debe reinar el amor y la sabiduría. Realmente la humanidad confunde el amor con el deseo y el deseo con el amor. Solo las grandes almas pueden y saben amar. En el Edén los varones de perfección aman a las mujeres inefables. Para amar hay que ser. Aquellos que encarnan su alma saben amar verdaderamente. El yo no sabe amar. El yo demonio que hoy jura amor es desplazado por otro yo demonio que no tiene ganas de querer. Ya sabemos que el yo es plural. El yo pluralizado es realmente legión. Toda esa sucesión del yo vive en batalla. Se dice que tenemos una mente. Los gnósticos afirmamos que tenemos muchas mentes. Cada fantasma del yo pluralizado tiene su mente. El yo que besa y adora a la mujer amada es desplazado por otro yo que la odia. Para amar hay que ser. El hombre todavía no es. Quien no ha encarnado el alma no es. El hombre todavía no tiene existencia real. Por la boca del hombre habla legión de demonios. Demonios que juran amar, demonios que abandonan a la adorada, demonios que odian, demonios de los celos, de la ira, del rencor, etc., etc. Sin embargo, el animal intelectual equivocadamente llamado hombre, a pesar de todo tiene encarnada la esencia, una fracción de su alma humana, el Buddhata. Ella sabe amar. El yo no sabe amar. Debemos perdonar los defectos de la adorada porque esos defectos son del yo. El amor no tiene culpa de los disgustos. El culpable es el yo. El hogar de los iniciados gnósticos debe tener un fondo de alegría, música y besos inefables. La danza, el amor y la dicha de querer fortifican el embrión de alma que los niños llevan dentro. Así es como los hogares gnósticos son un verdadero paraíso de amor y sabiduría. Del seno de los hogares gnósticos, debe desterrarse el licor y la fornicación. Empero no debemos ser fanáticos. Aquel que no es capaz de tomarse una copa para corresponder a un agasajo es tan débil como aquel que no sabe controlar el licor y se emborracha. Fornicar es otra cosa. Eso es imperdonable. Todo aquel que eyacula el licor seminal es fornicario. Para los fornicarios, el abismo y la muerte segunda. El hombre puede estar en todo, pero no debe ser víctima de nada. Debe ser el rey y no el esclavo. El que se tomó una copa no cometió delito, pero el que fue esclavo y víctima de la copa, ese sí cometió delito. El verdadero maestro es el rey de los cielos, de la tierra y de los infiernos. El débil no es rey. El débil es esclavo. El iniciado solo se une sexualmente a su esposa para practicar magia sexual. Infeliz aquel que se une a la mujer para derramar el semen. Al iniciado no le sobreviene ese sentimiento de muerte que experimentan los fornicarios cuando se separan de su semen. El hombre es una mitad, la mujer es la otra mitad. Durante el acto sexual se experimenta la dicha de ser completos. Aquellos que no derraman el semen conservan esa dicha eternamente. Para crear un hijo no se necesita derramar el semen. El espermatozoide que se escapa sin derramar el semen es un espermatozoo seleccionado, un espermatozoo de tipo superior, un espermatozoo 98 totalmente maduro. El resultado de semejante clase de fecundación es realmente una nueva criatura de orden elevadísimo. Así es como podemos formar una raza de superhombres. No se necesita derramar el semen para engendrar un hijo. A los imbéciles les gusta derramar el semen. El gnóstico no es imbécil. Cuando una pareja se encuentra unida sexualmente, los clarividentes suelen ver una luz muy brillante que envuelve a la pareja. Precisamente en ese instante las fuerzas creadoras de la naturaleza vienen a servir de medio para la creación de un nuevo ser.
Cuando la pareja se deja llevar de la pasión carnal y luego cometen el crimen de derramar el semen, esas fuerzas luminosas se retiran y penetran, en su lugar, fuerzas luciféricas de color rojo sangre que traen al hogar riñas, celos, adulterio, llanto y desesperación. Así es como los hogares que pudieran ser el cielo en la tierra se convierten en verdaderos infiernos. Quien no derrama su semen, retiene, acumula para sí paz, abundancia, sabiduría, felicidad y amor. Con la clave de la magia sexual puede acabarse con las disputas en los hogares, esa es la clave de la verdadera felicidad. Durante el acto de magia sexual, las parejas se cargan de magnetismo, se magnetizan mutuamente. La pelvis en la mujer convierte corrientes femeninas, mientras los pechos las dan masculinas. En el hombre la corriente femenina radica en la boca, y la masculina en su miembro viril. Todos estos órganos deben estar bien excitados por medio de la magia sexual para dar y recibir, transmitir y recoger fuerzas magnéticas vitales que van aumentando extraordinariamente en cantidad y calidad. El baile delicioso, la música feliz y el beso ardiente donde las parejas se ponen en tan íntimo contacto sexual tienen por objeto, en la casa de los iniciados gnósticos, lograr una mutua magnetización de hombre y mujer. El poder magnético es masculino y femenino a la vez. El hombre necesita los fluidos de su esposa si quiere realmente progresar y ella necesita inevitablemente de los fluidos de su marido para lograr el desarrollo de sus poderes. Cuando las parejas se magnetizan mutuamente, los negocios progresan y la felicidad hace su nido en el hogar. Cuando un hombre y una mujer se unen, algo se crea. La castidad científica permite la transmutación de las secreciones sexuales en luz y fuego. Toda religión que se degenera predica el celibato. Toda religión en su nacimiento y en su esplendor glorioso predica la senda del matrimonio perfecto. Buda fue casado y estableció el matrimonio perfecto. Desgraciadamente, a los 500 años se cumplió con entera exactitud la profecía hecha por el señor Buda, de que su dharma se agotaría y que la sangha se dividiría en sectas disidentes. Fue entonces cuando nació el monaquismo budista y el odio al matrimonio perfecto. Jesús, el divino Salvador, trajo al mundo el esoterismo crístico. El adorable enseñó a sus discípulos la senda del matrimonio perfecto. Pedro, el primer pontífice de la Iglesia, fue un hombre casado. Pedro no fue célibe. Pedro tuvo mujer. Desgraciadamente, después de 600 años el mensaje del adorable fue adulterado, y la Iglesia de Roma volvió a las formas muertas del monaquismo budista, con sus monjes y monjas enclaustrados que odian a muerte la senda del matrimonio perfecto. Fue entonces, después de 600 años de cristianismo, cuando se hizo necesario otro mensaje sobre el matrimonio perfecto. Entonces vino Mahoma, el gran predicador del matrimonio perfecto. Naturalmente, como siempre, Mahoma fue rechazado violentamente por los infrasexuales que odian la mujer. Las que ante cofradía de los enemigos de la mujer creen que solo con el celibato forzoso se puede llegar a Dios. Ese es un crimen. La abstención que predican los infrasexuales es absolutamente imposible. La naturaleza se rebela contra semejante clase de abstención. Entonces vienen las poluciones nocturnas que arruinan el organismo inevitablemente. Todo individuo abstemio sufre de derrames semanales nocturnos. Vaso que se llena se derrama inevitablemente. El lujo de la abstención solo es posible para aquellos que ya llegaron de hecho al reino del superhombre. Esos ya convirtieron su organismo en una máquina de transmutación sexual eterna. Esos ya educaron sus glándulas con la magia sexual. Esos son hombres dioses. Esos son ya el resultado de muchísimos años de magia sexual y de rigurosa educación de la fisiología sexual. El iniciado ama la música de los grandes clásicos y siente repugnancia por la música infernal de las gentes vulgares. La música afrocubana despierta los más bajos fondos animales del hombre. El iniciado ama la música de los grandes compositores. Por ejemplo, la flauta encantada de Mozart nos recuerda una iniciación egipcia. Existe una íntima relación entre el verbo y las fuerzas sexuales. La palabra del gran maestro Jesús se había cristificado bebiendo el vino de luz del alquimista en el cáliz de la sexualidad. El alma comulga con la música de las esferas cuando escuchamos las 9 sinfonías de Beethoven o las composiciones de Chopin o la divina polonesa de Liszt. La música es la palabra del Eterno. Nuestras palabras deben ser música inefable, así sublimamos la energía creadora hasta el corazón. Las palabras asqueantes, sucias, inmodestas, vulgares, etc. tienen el poder de adulterar la energía creadora convirtiéndola en poderes infernales.
En los misterios de Eleusis, las danzas sagradas, el baile al desnudo, el beso ardiente y la conexión sexual, convertían a los hombres en dioses. A nadie se le hubiera ocurrido entonces pensar en porquerías, sino en cosas santas y profundamente religiosas. Las danzas sagradas son tan antiguas como el mundo y tienen su origen en el amanecer de la vida sobre la tierra. Los bailes sufís y los derviches danzantes son tremendamente maravillosos. La música debe despertar en el organismo humano para parlar el verbo de oro. Los grandes ritmos del Mahavan y del Chotavan, con sus 3 compases eternos, sostienen al universo firme en su marcha. Esos son los ritmos del fuego. Cuando el alma flota deliciosamente en el espacio sagrado, tiene el deber de acompañarnos con su canto, porque el universo se sostiene por el verbo. La casa de los iniciados gnósticos debe estar llena de belleza. Las flores que embalsaman el aire con su aroma, 102 las bellas esculturas, el orden perfecto y el aseo hacen de cada hogar un verdadero santuario gnóstico. Los misterios de Eleusis aún existen todavía secretamente. El gran iniciado báltico von Uskul es uno de los más exaltados iniciados de esa escuela. Ese gran iniciado practica magia sexual intensamente. Debemos aclarar que la magia sexual solo se puede practicar entre esposa y esposo. El hombre adúltero o la mujer adúltera fracasan inevitablemente. Solo podéis estar casados cuando existe amor. Amor es ley, pero amor consciente. Aquellos que utilizan estos conocimientos de magia sexual para seducir mujeres son magos negros que rodarán al abismo donde les aguarda el llanto y la muerte segunda, que es 1000 veces peor que la muerte del cuerpo físico. A las doncellas que andan por el mundo, a las mujeres ingenuas, hacemos un llamado urgente. Les advertimos que solo pueden practicar magia sexual cuando tengan su marido. Cuidaos de tanto zorro astuto que anda por ahí seduciendo ingenuas damiselas con el pretexto de la magia sexual. Nosotros advertimos para que no caigan en tentación. A las fornicarias y redentas que pueblan el mundo hacemos también un llamado, advirtiéndoles que ante los ojos del Eterno es inútil tratarse de ocultar. Esas pobres mujeres que utilizan esos conocimientos como pretexto para satisfacer su lujuria y acostarse en lechos de placer, caerán al abismo donde solo les espera el llanto y el crujir de dientes. Hablamos claro para que se nos entienda. Atrás los profanos y los profanadores. La magia sexual es una espada de 2 filos. A los puros y virtuosos los transforma en dioses. A los malvados e impuros los hiere y destruye.